por la Cámara de Diputados. Y esta mañana tenemos la oportunidad de conversar con el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana, sus académicos, sus especialistas, la gente que ha dedicado, bueno, pues su trayectoria precisamente a estudiar y a conocer la Constitución mexicana, el marco legislativo de nuestro país y desde luego el tema de los derechos humanos se ha pronunciado a través de un texto del cual tenemos ya noticia y del cual hemos compartido precisamente su existencia en nuestro portal de noticias. Pero vamos a hablar, además de recuperar el propio texto, vamos a hablar con José Luis Caballero, que es el director de este Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, para hablar del alcance de este pronunciamiento público. José Luis, gracias por tomar esta comunicación esta mañana con este tema trascendente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Igualmente Es, para ti. sí, mira, es un pronunciamiento que estamos haciendo llegar ya justamente al Senado de la República y da un poco, toma esta última trayectoria de lo que ocurrió la semana pasada y que nos parece muy delicado, no solamente por los puntos que, como tú dices, se han transitado muchísimo a través de pronunciamientos del alto comisionado, de especialistas que también se convocó desde jurídicas, etcétera, sino porque además nosotros estamos viendo algunos otros temas ya en la conducta, digamos, de las senadoras y los senadores y desde luego desde los diputados desde antes. Y yo creo que hay como un eje, tres ejes, digamos, que nutren el comunicado que nosotros estamos mandando al Senado. El primero, pues, es claramente una idea que está ahí, que parece que ellos tienen en mente o una constitución que no pasó por una reforma de derechos humanos. Es decir, a mí me sorprende todavía oír voces hablando de la soberanía y la distancia que tendrían con los tratados internacionales y una especie de injerencismo, cuando en realidad, pues a partir de 2011, los tratados forman el bloque de constitucionalidad. Y además, eso es una obligación para que ellos lo atiendan, que me parece que eso no ha quedado bien claro. El tema de atención a esta norma constitucional y convencional no es un tema de comedimiento ni apertura dialogante, es una obligación. Son obligaciones que tienen que atender a la hora de legislar, lo ha dicho la Suprema Corte, etcétera. Y me parece que eso está pasado por alto y nos llamó mucho la atención. Tú decías el viernes en tu artículo de Reforma, bueno, parecería que esto nos lleva a un retroceso brutal en el paradigma de justicia y derechos humanos que nos ha tomado tantos años construir, llevamos 10 años en esto. Pues así es, esta ley de seguridad interior, no solamente en su contenido, sino también en la trayectoria legislativa que está teniendo, sin atención a la obligación que tienen las y los legisladores de respeto a estos parámetros realmente constitucionales, no estándares internacionales solamente, pura constitución. Eso nos lo tenemos que creer. Y ese me parece que sería un eje muy importante que tendrían que estar atendiendo. El otro eje es insistir en que toda esta idea de que como si la ley no se hubiera estudiado, no se hubiera leído, claro, el alto comisionado reaccionó con un anexo explicativo de los 14 puntos excelente, y que además hay un esfuerzo sólido desde muchos espacios académicos, de incidencia, de organizaciones de la sociedad civil que tienen con mucho profesionalismo y con mucha claridad y con mucha técnica años documentando cómo, por un lado, la presencia de las fuerzas militares en la calle no ha servido para contener la violencia y cómo tenemos que reorientarnos al ámbito de la seguridad pública con una perspectiva de seguridad ciudadana en el tema de la capacitación de las policías, etcétera. Esto está clarísimo y yo creo que se ha hecho un trabajo extraordinario. El colectivo Seguridad Sin Guerra, pues ahí está, tiene toda digamos, un bagaje muy importante para documentar esto. Y el tercero, que me parece que es muy importante, el otro eje que quisiéramos insistir,
es que parece que hay también ahí un saborcillo como de descalificar a las voces críticas, es decir, las voces críticas que están hablando de derechos humanos, no sabrían por qué los ciudadanos y ciudadanas se meten en esto, cuando en realidad pues ellos tienen una obligación desde la perspectiva de la rendición de cuentas, de decirnos a nosotros con qué parámetros están legislando. Y un parámetro muy importante es el respeto y garantía de los derechos, que los obliga el artículo 1 de la Constitución. Entonces, por ahí iría esta comunicación que hicimos desde la Ibero. Importante, José Luis Caballero, sin la menor duda, pues te pido que no perdamos la comunicación porque aunque se anunció que la sesión que estaba programada para hoy se pospone, no se especifica para cuándo, pero podría ser ya en esta misma semana que se reanude. Bien a bien no sabemos qué está pensando el Senado de la República sobre cómo sortear la situación, porque por un lado da la idea de que hay una especie de decisión tomada, literalmente cueste lo que cueste, si nos atenemos a lo que pasó con la Cámara de Diputados. Sin embargo, es de tal tamaño la reacción internacional y nacional. Yo no recuerdo, José Luis, no sé tú, pero no recuerdo una ley que haya concitado tal rechazo de tan alto nivel. Probablemente no es que estemos viendo manifestaciones masivas en las calles, porque no estamos viendo eso, pero lo que estamos viendo es el pronunciamiento categórico y unánime de los principales organismos de derechos humanos en el mundo, los principales expertos en materia de derechos humanos y legislaciones y incluso constitucionales en el mundo, y ni se diga a nivel nacional. Eso, desde luego, es algo que el presidente, el Congreso, naturalmente está evaluando, pero bien a bien no sabemos si la posposición será de unas horas y si continuará la ruta del fast track. Todo eso está en veremos, y por eso digo que aunque sea lunes 11, mañana Día de la Guadalupana, cada vez más cerca de la Navidad, este tema es crucial. Sí, es un rechazo de altísimo nivel, y yo te voy a decir también que es un rechazo que no tiene que ver solamente con los términos y el contenido. Se ha explicitado los puntos abiertamente inconstitucionales, que no dejan lugar a duda, el tema de la transparencia, etcétera. Pero también insistimos en que de suyo no debe haber una ley de seguridad interior. O sea, no solamente como está mandando la minuta y el alcance, los términos de generar una ley desde esa perspectiva, con ese contenido, de usar la expresión seguridad interior, de seguir manteniendo esa, digamos, la presencia de los militares en la calle sin una contención, de suyo es inconstitucional. O sea, no trataríamos de hablar de cómo pulimos la ley. Tendríamos que estar hablando de que no debe haber esa ley, y el diálogo, me parece, con la academia, la sociedad civil, todos los actores que están involucrados en la sociedad de este altísimo nivel del que estás hablando, yo creo que tendríamos que emprender una ruta para seguir la discusión y los temas desde otro ámbito, ¿no? A ver, aquí dices una cosa importantísima, José Luis Caballero. Dices, no deberíamos estar ni siquiera pensando en pulir esa ley, en mejorar esa ley. Tú dices, no debería haber esa ley, así de categórico. Y entonces te dirá el público y yo misma, y entonces, ¿qué hacemos con la realidad? ¿Qué hacemos con la realidad factual del ejército en las calles? Y un ejército que lleva 11 años tomando las tareas de seguridad pública y que exige, ya no pide, ya no sugiere, está exigiendo que se le dote de certeza jurídica. ¿Qué hacemos con eso, José Luis? Si no es esta ley, ¿qué es lo que sí? Pues yo creo que lo que sí es emprender un marco de ruta programada de salida, porque tampoco es, o sea, ahí está todo el dato empírico, la presencia del ejército en las calles no nos ha vuelto a un estado de cosas, ni ha resuelto el tema de la inseguridad y la violencia desatada. La ley crea un estado de cosas inconstitucional. Todas las aristas que está planteando y los focos rojos que enciende no solamente son de pequeñas áreas de la ley o de pequeñas regulaciones, sino es el gran todo. Y además, pues tenemos que entrarle al tema de, claro, la gran responsabilidad que tienen las autoridades civiles, desde los gobiernos de los estados, etcétera, de poder hacer esfuerzos redoblados por la mejoría de la policía. O sea, yo no tampoco no desatiendo el problema que implica
haber mandado al ejército a las calles, que se sientan inseguros con un marco además elevado de exigencia constitucional de los derechos, que esta ley ni siquiera resolvería. Es una instancia superior, lo decía Ana Laura Magaloni el sábado. O sea, de cualquier manera, la ley en su conjunto no resolvería problemas de constitucionalidad de derechos humanos a los que se podría enfrentar el ejército. Y sí, mandaría o marcaría un eje de actuación todavía más vulnerable para las Fuerzas Armadas ante la sociedad y ante el respeto de los derechos. O sea, a nadie conviene. Y tendríamos que estar, en ese sentido, pensando en cómo, yo sé que hay poblaciones enteras durante este que se han manifestado con la necesidad de que esté el ejército, pero en realidad no ha resultado, ahí están todos los estudios. Entonces, el debate, el diálogo se tiene que dar, el apoyo se tiene que dar, pero no desde una ley de seguridad interior. De suyo ese término es inconstitucional y nos conecta con el tema de seguridad nacional, vuelve otra vez a los militares a un cerco de impunidad que ni a ellos, repito, beneficia. José Luis Caballero, estoy segura que te va a interesar escuchar a Pamela San Martín, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. Prefiero no cortar la comunicación contigo, si no te importa, sino incorporar a Pamela, porque Pamela tiene una revisión desde la perspectiva de lo electoral muy interesante, y desde luego se suma esta postura de Pamela San Martín sobre esta ley de seguridad interior. Entonces, si tú no tienes inconveniente, José Luis, la saludo, la incorporamos y seguimos conversando, ¿te parece? Me parece muy bien. Saludos, pues Pamela San Martín, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación, porque aquí hay un filón muy importante de la ley que tiene que ver con lo ya aprobado por la Cámara de Diputados. Es un artículo que es el artículo 31 y que habla de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Pamela, gracias por estar aquí y por aportar tu revisión con la preocupación del caso de lo que esta ley contiene. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Buenos días, José Luis. Y saludos al auditorio. A ver, creo que efectivamente han habido grandes discusiones en las últimas fechas en torno a la ley. Y pues hay distintas aristas desde las que se ha mirado, preocupaciones que tienen que ver con distintos artículos, con la regulación en sí misma. Y por lo que hace a los organismos autónomos, como efectivamente el Instituto Nacional Electoral es uno de ellos, pues este artículo 31 al que hace referencia se señala que las autoridades federales y los organismos públicos deberán proporcionar la información que se les requiera en términos de esa ley. Hay un conjunto de información que está en poder de los organismos autónomos, en este caso en poder del Instituto Nacional Electoral, que es información que tiene que ver con el ejercicio de derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por ejemplo, el Registro General de Electores, lo que es la información del padrón electoral, de la lista nominal, que son datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, y que a través de la legislación electoral tienen mecanismos de control y de salvaguarda su entrega, precisamente para garantizar su adecuado resguardo. En la legislación electoral se establece que solo se podrá dar información del Registro Federal de Electores en caso de un mandato judicial. Y estas son precisiones que no advertimos en la Ley de Seguridad Interior, en la minuta que se está discutiendo, y que me parece que se tendrían que reflexionar. Ahora, pues sí, más que otra cosa, lo que hay que poner aquí el foco es precisamente en lo que significaría, Pamela, focalizándolos en el INE. Déjate tú los órganos de autónomos del Estado mexicano en general. Yo no sé qué otro organismo del Estado mexicano tiene tal cantidad de información de nosotros que ustedes, en términos de un padrón electoral como el que el INE resguarda. En esta lógica, en este planteamiento que se hace desde el artículo 31 de esta minuta aprobada por la Cámara de Diputados que mencionas, Pamela San Martín, pues está este punto de que el INE estaría en la obligación, el INE y cualquier órgano autónomo estaría en la obligación de proporcionar información que le pidan las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley. ¿En la actualidad eso no ocurre? ¿O ocurriría de otra manera? ¿O cómo es el punto, Pamela? En la actualidad, el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una salvaguarda muy particular, que es el requerimiento de un control judicial, es decir, quien nos tiene que requerir la información es un juez, y esos son los controles que nos hemos dado precisamente para garantizar los derechos que están asociados a la función que nosotros desarrollamos.
y estas son las salvaguardas que cualquier regulación debiese contener precisamente para generar certeza respecto de la garantía de los derechos. ¿Qué dices, José Luis Caballero, de esta parte que es fundamental, que es el tema de la información? El INAI, a su vez, o sea, hoy Pamela San Martín desde el INE analiza el asunto desde esta perspectiva con la preocupación del caso. El INAI, ahí sí ya hay un posicionamiento del Pleno del INAI que habla de que el artículo 9 del dictamen de la Ley de Seguridad Interior pues afecta seriamente lo que la propia legislación en materia de transparencia establece. Así que aquí hay un tema importantísimo, la información y lo que podría suceder con ella, José Luis. Sí, y tiene dos ejes, ¿no? El artículo 9 inhibe la transparencia porque se considera de seguridad nacional la información que se genere en la aplicación de la ley. Entonces, tienen un dique por ahí. Y luego el INAI tiene el otro dique, digamos, de lo que estaba hablando Pamela, porque luego se vuelve también, como órgano autónomo, como obligado a proporcionar la información que le requieran las autoridades. Entonces, imagínate, la información que se genera en la aplicación de esa ley es reservada y no puede ser conocida por el INAI. Pero además, la que tenga el INAI la debe gestionar para lo que se requiera, lo que sea, pues me parece muy grave. Y también, además del INE, pues estaría en ese mismo, digamos, en esa misma amarre de manos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero en materia de transparencia son dos cosas gravísimas: que el INAI transite información y luego que el INAI no conozca de la información que se genere en aplicación de la ley. Pues todo el tema de transparencia dado al traste, ¿no? Pues sí, ahí 20 años. 20 años aquí a punto de ser echados al caño, sí, en pocas palabras. La verdad, sí es así. O sea, la ley refleja pasos atrás inauditos en todo lo que hemos avanzado en estas materias en México. Decepción. Es el caso Pamela San Martín del INE, que tiene, bueno, todo el registro de electores, los datos que les damos personales para tener nuestra credencial para votar con fotografía. Y además, mi querida Pamela, mi querido José Luis, estamos en pleno año electoral 2017-2018. ¿Qué implicaciones tiene, Pamela, si esta ley prospera en este contexto político tan intenso como el que estamos viviendo y viviremos en el año que entra? Bueno, me parece que la ley trasciende incluso el proceso electoral que está en curso, y lo que, más allá del buen uso o el mal uso que se haga de una ley, porque creo que no podemos presumir de entrada un mal uso, pero establecemos en la legislación un conjunto de salvaguardas precisamente para generar certeza y para generar garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus propios derechos. Por eso se vuelve tan importante discutir todos estos temas que están puestos sobre la mesa respecto a las preocupaciones que pueden existir en torno a una ley, y las preocupaciones también que existen en torno al funcionamiento de las Fuerzas Armadas por parte de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante poner todas las cuestiones sobre la mesa para poder generar un marco normativo que genere certezas y que genere las mayores condiciones de garantía de funcionamiento de las distintas instituciones, de los distintos órganos del Estado que están involucrados. Dime una cosa, Pamela, para cerrar y agradecerte mucho tu presencia. Así como en el INAI, el Pleno del INAI sí decidió manifestarse en contra del artículo o cuestionando particularmente el artículo 9 del dictamen de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué modo hay en el INE? ¿Qué percepción tienes respecto al Instituto Nacional Electoral en función de lo que tú misma aquí estás analizando en tu carácter de consejera electoral del INE? Bueno, ahorita en el Instituto Nacional Electoral estamos con cantidad de temas que se están atendiendo. Como bien sabemos, en un par de días iniciarán las precampañas electorales. En estos días se están recibiendo los registros de los partidos políticos que deciden contender en coalición. Entonces estamos en estas funciones relacionadas con el propio proceso electoral que ya está en curso, pero también se van advirtiendo algunos elementos que pudiesen preocupar, y por eso creo que es importante ir viendo cada uno de las cuestiones.
Una de ellas, sin la menor duda, pues es esta. Ya veremos si de alguna manera en el INE, además de tu postura como consejera electoral, a título de consejera electoral y en lo individual, estás exponiendo esta mañana sobre tus inquietudes más que razonables de lo que establece el artículo 31 de esta minuta aprobada por la Cámara de Diputados en relación precisamente a la seguridad interior y los órganos autónomos que tendrían que, en dado caso, proporcionar información que requieran las autoridades que intervengan en los términos de esta ley. Diferente el planteamiento a lo que actualmente tendrían que hacer, es decir, cruzar por una orden judicial para obtener dichas informaciones, cosa que hace una diferencia enorme, sin duda. Sin duda, y me parece que exactamente lo que no debemos de perder son estos mecanismos de salvaguarda que nos hemos dado en el Estado, que, insisto, lo que generan son mecanismos de garantía para el ejercicio de los derechos de todas y todos. De eso se trata. Pamela San Martín, muchísimas gracias por tomar la comunicación y seguimos al habla. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti, Carmen, y saludos, José Luis. Gracias. Gracias, saludos. Gracias a Pamela San Martín. Pues importante aportación, José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Pues ahí está el INAI, eso sí se plantearon. ¿Qué cosa lo del INAI? Porque ahí se plantearon los miembros del INAI en el Pleno, pues una postura muy clara respecto a esto que requiere mayor análisis y amplitud, decían. Y después vino la comparecencia donde estuvo el presidente del INAI, el presidente comisionado Javier Acuña Llamas, en donde no parecía exactamente la misma firmeza en términos de lo que dice el comunicado del Pleno y lo que fue la defensa de este comunicado en la propia sesión junto al general de la Defensa Nacional, que también estaba ahí en la misma reunión. Sí, fue interesante. A mí lo que digo, yo creo que el INAI tendría que posicionarse, lo dijo de alguna manera, pero es más claro, no tiene que ver con la ley, ¿no? La información no se determina, digamos, a priori en función de la ley que la regula, sino del contenido, la prueba de daño. Entonces la evaluación no se hace en función de una legislación. La evaluación de qué se puede informar o no es en función de la aplicación de la norma, ¿no? Es una restricción a priori brutal la que está haciendo el proyecto de ley de seguridad interior. Y yo creo que el INAI tendría que mantener la postura que hizo y que generó desde el Pleno. Pues así lo pienso. Porque además es una decisión colegiada del Pleno, no hay la menor duda que así debería ser y no veo por qué tengan que retroceder, en todo caso, ni en el tono ni en el foco del asunto. No sé si incluso habrá o no algún tipo de pronunciamiento adicional del INAI para ratificar su postura y su posicionamiento acerca de este artículo 9 del dictamen, que a la letra dice: la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con esta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. De un plumazo, José Luis, y aquí está el tema central de la cuestión del INAI, de un plumazo tendríamos como sinónimo, literalmente, lo que ocurra en materia de este concepto de seguridad interior y lo que es seguridad nacional para efectos del tratamiento de la información. Así es, y lo está equiparando, y aquí está lo grave, es decir, meten a la información como una de las excepciones de los valores constitucionales que exceptúan la información y la mandan directamente a la ley sin permitir ninguna evaluación. Están manejando al INAI de una forma enorme. Y luego también pues sigue el mensaje de que entonces la seguridad interior, este concepto tan amplio, tan ambiguo de suyo ilegal, va más aparejado a extender el ámbito de lo que conocemos como seguridad nacional. Es a todas luces ilegal la ley, ¿no? Es inconstitucional la propia ley, ¿no? Oye, y dime una cosa para cerrar, José Luis, a reserva de que sigamos conversando y de que le invitamos al público a leer completo el texto que tenemos ya arriba en nuestro portal Aristegui Noticias, el texto que firman los expertos de esta Universidad Iberoamericana. Déjame antes de cerrar esta conversación preguntándote sobre la realidad paralela de este país. Por un lado hay un coro de voces muy fuerte, muy potente, que le está diciendo al Senado, al presidente, no a esa ley, por todo lo que se ha dicho muy ampliamente en los últimos días. Pero por otro lado tenemos a los aspirantes a las candidaturas políticas, los que están buscando cargos de elección popular, la presidencia, las gubernaturas, la jefatura de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión de que no están
tomando en cuenta o haciéndose cargo de la gravedad del tema de una ley de seguridad interior, ¿o qué piensas? Sí, yo creo que no lo están poniendo en el foco de la atención. Me parece que están pues apostándole al otra vez a la lógica de lo electoral en esto, y yo creo que desde la academia, desde las organizaciones, uno de los puntos fundamentales que hay que preguntarle a las candidatas y los candidatos es la estrategia precisamente en este tema. No solamente la ley de seguridad interior en el aspecto puntual, sino de qué van a hacer con el tema tan grave de la seguridad y la manera en que se enfrentó esto hace 10 años y que seguimos padeciendo. Ni más ni menos, ese es el tema y debe ser parte de un debate nacional y parte de las plataformas programáticas o de las propuestas que hagan, déjate tú, los candidatos a la presidencia, que esos serían los primeros, sino los candidatos a las gubernaturas, porque ahí el tema de los gobiernos de los estados es crucial, los alcaldes, los legisladores, en fin, debería ser un tema principal y veremos si eso ocurre a la hora de que se conformen ya más ampliamente las campañas políticas en este año tan intenso en materia político-electoral. Estaremos al pendiente, José Luis, gracias por estar aquí, como siempre un abrazo y bueno, pues estamos siguiendo de cerca esta discusión. Un abrazo para ti y mil gracias, Carmen. Al contrario, a ti, gracias. Doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Importante sin duda lo que pasó el viernes. En la